Invitemos a nuestro Ruach HaKadosh que tome posición y autoridad en esta noche. Que hoy mengüe para que Él crezca. Que sea Él quien nos hable en esta noche. Que sea Él quien nos enseñe la verdad. Porque muchas veces escuchamos mentiras y engaños. Y nos dejamos creer que porque quizás hay alguien que está predicando. Pero hoy tú eres el que hablas, tú eres el que predicas, tú eres el que nos exhortas, pero también tú eres el que nos consuela, Rey. Gracias te damos por cada uno de mis amados santos y santas que han venido hoy. Pese a como está allá afuera, pero aquí están, Rey, porque la tienen clara, servirte solamente a ti, Rey. Vienen con hambre y sed de ti, Rey. Por eso, Señor, habla a lo más profundo de nuestros corazones y enséñanos, bendito Rey, tu bendita palabra. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach HaKadosh, y mis santos y santas. Nuevamente recibimos al Espíritu Santo con el mejor aplauso que tú hayas traído en esta noche. Muy buenas noches, podemos sentarnos, por favor. Bueno, el Señor nos quiere hablar hoy. Si tú te estás preparando para pastor, para pastora, para profeta, para apóstol, escucha lo que dice la palabra. Porque no es solamente decir, soy pastor, soy pastora, sino que tú primeramente debes tener amor por las ovejas. Si no hay amor por las ovejas, no es pastor o no es pastora. Si tú no te amas, no eres pastor, porque estás renegando lo que el Señor hizo en ti. Por eso el título de la prédica, Pastor, ¿cuál es tu motivación? Muchos motivan o su motivación es el dinero, ¿cierto? Muchos ver multitudes. Y eso hace que se ufanen y entre el demonio de orgullo, altivez y prepotencia. Y ya se les olvida ganar almas, porque su interés es ganar dinero. ¿A costa de quién? De las ovejas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchos creen que esto es un negocio. Muchos comercializan el evangelio y no es así. Tú, si tienes el llamado, debes vivir por fe, creyéndole a quien te llamó. Pero si a ti te nombró el hombre, por eso es que tú dependes de un sueldo, de un salario. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Lo vemos desde el libro del profeta Jeremías. Por eso te invito a que vayas allí a Jeremías capítulo 23 del 1 al 4. Amén. Pero antes del 23:1, miramos que en el capítulo 22 del mismo Jeremías había una profecía contra los reyes de Judá que hicieron las cosas mal. Y por eso el Señor habla del regreso. Pero cuando Él habla del regreso, llama la atención. ¿Por qué? Porque en ese tiempo al líder espiritual, al político, le llamaban pastor, simbológicamente. Pero ustedes saben que pastor es el que pastorea. Sin embargo, a ese guía, a ese líder, le asignaron una responsabilidad de guiar a un pueblo. Pero hermano, hermana, no lo hicieron. Y hoy en día el Señor nos ha delegado una responsabilidad para guiar a un pueblo, pero tampoco se ha hecho. ¿Por qué? Porque el pastor está pendiente, llevando el alimento a través de la palabra, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de la internet, a través de las redes sociales. Eso es pastorear. Porque tenemos el concepto de que pastorear es que el pastor venga a mi casa. No, mi hermano. También para eso las redes sociales hoy están a nuestro servicio. Que tú no las sepas usar es tu problema. Pero las redes sociales es para edificar, no para destruir. Entonces miramos el capítulo 22 y encontramos que mi Yahweh le hace un llamado de atención
a través del profeta Jeremías a estos grandes líderes, porque ellos dejaron desviar y la mano de Yahweh estuvo sobre ellos. Por eso hubo un juicio sobre ellos. Entonces, mi hermano, mi hermana, en el capítulo 22, Yahweh pronuncia su juicio y de exultación contra los reyes de Judá. Hermano, no crean que ustedes se las van a salir como que sí, por la tangente, perdónenme la expresión, de que si tú no estás haciendo la obra, el Señor no te va a poner en juicio. Claro, mi hermano, porque es que la palabra es ayer, hoy y por siempre. Si Él pronunció juicio contra los reyes de Judá, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Si es una autorización, Él nos delega un trabajo. Él creyó en nosotros, pero nosotros no creemos en Él. ¿Por qué? Porque Él creyó independientemente de nuestro pasado, independientemente de lo que estábamos viviendo. Él no escudriñó mi pasado para decir, mi pastor José, su pasado es re negro, no lo voy a llamar. ¿Sabe qué te digo? Que de este pasado mío, el Señor hoy me tiene aquí. Y a cada uno de ustedes, no se dejen asignar temor, miedo, angustia, que el pasado de ustedes sirve, ¿para qué? Para ponerlo al servicio del Señor. Tú no puedes dar de lo que no viviste. Tú no puedes dar de lo que no tuviste, hermano, hermana. Por eso, cada uno de nosotros tiene un pasado. Pero depende del pasado. Cuando tu pasado fue de escasez, de pobreza, de ruina, de miseria, tú quieres ser pastor, hermano, hermana, para sonsacar dinero. Pero cuando tú tienes principios de un hogar donde te enseñaron la rectitud, la transparencia, hermano, hermana, si tú quieres ser pastor, nunca va a ser lo contrario a lo que está diciendo la Biblia. Entonces, hermano, hermana, ellos no se beneficiaron. El pueblo de Israel no se benefició. ¿Quiénes se beneficiaron? Esos pastores que lo único que hicieron fue destruir y esparcir a su pueblo. Y muchas veces los pastores hoy en día lo único que hacen es destruir y esparcir a las ovejas. Por eso vemos mucha oveja como cabrita de un lado para otro. ¿Sí ven? Porque no hay pastoreo. Porque es que el Señor manda al pastor a pastorear. Él no manda al líder. Él no manda a la líder. Él no manda al hermanito. La responsabilidad es del pastor. Sin embargo, el pastor de multitudes pastoreó hasta el día de hoy. Pero el pastor de multitudes natural delega a personas que no son doctas para pastorear. Por eso, hermano, hermana, si tú quieres ser pastor, te tienes que preparar. Porque esto no viene al azar. Porque esto no viene en una changua, en un tamal. Esto viene, hermano, primero por revelación, y segundo por confirmación, y tercero por preparación. Por eso vemos muchos errores teológicos. Y duele, hermano, hermana, que las congregaciones a todo le digan sí, pero no se atreven a escudriñar la palabra, aún trayendo la palabra a la iglesia. ¿Por qué? Porque están más pendientes de cómo se mueve el pastor, de cómo habla el pastor, que de lo que él está hablando. Y por eso, hermano, hermana, tú tienes que traer la Biblia y confrontar lo que está diciendo el pastor. Entonces, hermano, hermana, no se mantuvieron como pastores. Lo único que hicieron fue dispersar. Hermano, el pastor de multitudes nos conoce a todos como la palma de su mano. Pero tu pastor te conoce. Tú que te sientas en la última silla, ¿será que él te conoce por el nombre? No, él simplemente te dice, el hermano de chaqueta azul, el que está allá a la mano derecha del costado izquierdo del que tiene gafas. ¿Ustedes creen que Yeshua HaMashiach nos llama así? No, Él nos llama por... Entonces, hermano, ¿para qué nos metemos a pastorear lo que no podemos pastorear?
El Señor fue por la oveja número 100. Él fue por la perdida. Pero Él no dijo multitudes. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque las multitudes son dañinas. Las multitudes son conformistas. Y el problema de hoy en día es que a la iglesia cristiana le han llamado denominación. Ya no es iglesia cristiana, es centro de convenciones, centro de espectáculos. Ya no hay pastores, hay conferencistas, hay doctores, pero no hay pastores. Y lo más doloroso para mí como pastor es que, conociendo algunos siervos, ya no se dicen llamar pastores, sino el doctor en teología y no sé qué, y de último dejan el pastor. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque su vanagloria, altivez y prepotencia, hermano, hermana, hacen que se llamen solo por títulos. Infortunadamente estamos en un país donde al que le tiene corbata le dicen doctor, ¿cierto? Sin ser doctor, porque el doctor es el médico. El resto podríamos ser licenciados, arquitecto, ingeniero, pero a todo profesional aquí en Colombia le dicen doctor. Y se ufanan, y se creen, hermano, hermana, no, tergiversamos. Y en el pastorado, ahora es el exégeta, el no sé qué, y el título de pastor lo dejaron de lado. Si tú miras, hermano, hermana, ya no hay título de pastor, hay título de profeta y hay título de apóstol. Y están vendiendo esos títulos. Hermano, preparan preparan profetas y preparan apóstoles sin haber pasado por un pastorado. Qué doloroso, hermano, hermana, que si tú vas a hacer una especialización en cualquier rama de la medicina, tú primero tendrías que haber estudiado medicina. Como el abogado estudió derecho y se fue a preparar y a hacer una especialización en derecho administrativo, ¿cierto? Pero él no dijo, voy a hacer primero el derecho administrativo para después de estudiar derecho. Y en el pastorado, infortunadamente, hermano, el que tenga oídos para oír, escuche lo que dice el Señor. Y él me decía hoy, estoy tan dolido con mis pastores, porque lo único que hacen, y yo pongo mis ojos y veo cómo hay ovejas trasquiladas, cómo hay ovejas mutiladas, cómo hay ovejas cercenadas, y mis pastores apacientándose allá en tierra caliente. Me decía el Señor hoy, ¿cuántos cerraron sus iglesias? Póngame en atención, por favor, sus iglesias, no mi iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de él era la renta de él. Y como llegó la pandemia, entonces ¿de dónde? Sí, hermano, eso lo va a demandar el Señor. Por eso, hermano, hermana, ser profeta es fácil, porque todos quieren ser profetas y todos tenemos palabra profética. Ser apóstol también, pero ser pastor es muy complicado. ¿Por qué? Porque las ovejas no buscan al profeta, o lo buscan para que le dé una palabra, pero nada más. Pero el pastor lo buscan para que le arregle los chicharrones, para lo uno, para lo otro. Y es tan desagradecida la oveja, que en cambio de agradecer al pastor, lo que hace es maldecirlo, señalarlo, juzgarlo. Hermano, hermana, al profeta no lo maldice, al profeta lo bendice. El profeta da una palabra y el hermano inmediatamente saca el billete, gracias profeta, o al apóstol. Pero si el pastor da una palabra, eso es mentira. Él es un pastor, él no es profeta para que venga a soltar una palabra profética. Hermano, todos somos profetas de nuestros destinos. Y todos somos profetas en un momento dado de palabra profética. El Señor no necesariamente tiene que ser profeta para que tú sueltes la palabra. El Señor a cualquiera de nosotros nos puede dar una palabra profética para soltarla a alguien. Eso no me hace que yo sea profeta. Simplemente tengo una revelación que el Señor me entregó. Pero hermano, hermana,
estos líderes espirituales, lo que menos les interesó fue el pueblo de Israel. Y hay muchos pastores que lo que menos les interesa es el dolor de una oveja, la situación de una oveja. Lo único que les interesa es el signo pesos. Tú, pastor, puedes comer lo mejor, pero piensa en tu oveja. Piensa cómo le sonsacan el dinero a las personas. Porque el Señor me decía, y estaba dolido. Yo ya hablaba con una persona que vino fuera de Bogotá para ser sana. Y el Señor hizo su obra. Amén. Y me decía, tremendo, ¿cuánto le debo? Le dije, hermano, discúlpeme, no me insulte. Yo no soy pastor de cobrar. Es que donde yo vivo, allá es negocio. Le dije, bueno, allá es negocio, pero a mí no. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo el Señor, Él me paga a mí. Amén. Y quedó sorprendido. Hermano, hermana, ¿de qué me sirve a mí tener dinero a costa de las ovejas? Primero, tal vez me lo merezco si pastoreara, pero pastorear no es predicar. Pastorear es sentarse, escuchar. La clave de un pastor es dejar hablar. Entonces, hable hermano, hable hermana. Pero cuidado, porque inmediatamente se discrepa. El pastor va a la casa de la oveja, porque muchas veces la oveja no puede venir, ¿cierto? Porque hay movimientos demoníacos. Y si la oveja no está preparada para la guerra espiritual, pues la autoridad va allá. Pero es el pastor, no es hermanito, hágame el favor, hermanita, hágame el favor. No, mi hermano. Es la responsabilidad. La responsabilidad de una empresa es del gerente. No es del vigilante. No es, hermano, es del gerente. Él tiene que responder ante una junta directiva cómo va la empresa. Y nosotros como pastores vamos a presentar un informe ante Yahweh Triuno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no puedo decir, no, Señor, pues yo le delegué a Pepito y el problema es de Pepito. No, Señor. No le echemos la culpa a quien menos tiene que ver, porque tú le delegaste. Échate la culpa, asuma la culpa y diga, yo decidí y tomé una mala decisión porque el hermano o la hermana no estaban preparados. ¿Sí ve, hermano? Pero por amistad, entonces nombramos amigos pastores sin preparación y eso se vuelve un sancocho. ¿Cuál es la intención de las coberturas? Tú estás bajo la cobertura de un hombre. Tú te sujetas a un hombre. Sujétate a la verdadera cobertura, a la espiritual, a quien te está llamando, no al amigo. ¿Sí ven? Y por doquier tratan de sacar tajada. Y eso no es así. ¿La hermana iba a hablar algo? No, pastor, no. Estamos hablando de los títulos que ya hoy en día las personas no tienen en cuenta el pastor, sino ya se hacen llamar apóstoles. Pues ya se lo he dicho, pues ya te iba a decir. Exactamente, bueno. Gracias, mi hermano. Le quité la palabra de la boca. Sí. Entonces, si miramos el capítulo 22, mi Yahweh le habla a través del profeta al liderazgo de Judá. O sea, a los que en ese tiempo tenían una posición para poder delegar. Y si miramos la historia, hermano, hermana, encontramos que desde Joax o Joacás, hermano, hermana, pasó por Joaquín, pasó por Josías, pasó por Eliakim y varios que fueron malos reyes. El pueblo se dispersó. Y por eso, hermano, hermana, sí, las iglesias, a través de la ley 133, están en la obligación de tener instituto o escuela bíblica. Toda iglesia, todo pastor que ha sido llamado, tiene que ser maestro, o si no, ¿cómo aprendió? Es mi gran pregunta.
Si yo estoy aquí como pastor y no enseño, porque una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Totalmente diferente. Y confunde. No, pero yo estoy enseñando. ¿Enseñando qué, pastor? ¿Dónde estudiaste? Porque el Señor me decía, estoy tan dolido con mis pastores. Hay una ignorancia espiritual. Hay un analfabetismo espiritual. Porque el afán es ganar, ganar, ganar. Mi motivación como pastor es ganar almas, no dinero. No necesito vivir mal a merced del hermano que le sonsaquee. No. Yo vivo bien sabiendo que escasitamente, si se puede pedir el diezmo, se pide. Pero yo conozco la situación de muchos y no les voy a quitar, porque primero, mis principios en mi hogar de padre y madre me enseñaron que nunca quite un peso, que nunca pida. ¿Sí ve? Son principios. La formación profesional también, la formación teológica también. Y a nosotros, o en el caso mío, me enseñaron una materia tan linda que pocos conocemos y que muchos desconocen. Ética ministerial y ética pastoral. Y en la ética se nos enseña qué es el verdadero pastor, cuál es la responsabilidad de asumir un pastorado, cuál es el propósito del pastorado, cuál es la intención del pastorado. Y nosotros firmamos ese libro de ética, donde se dice que no haremos cosas diferentes a lo que hable la Biblia. Entonces, hermano, hermana, nuestro Yeshua HaMashiach está dolido. Entonces, hermano, estos últimos reyes, hermano, no les preocupó el pueblo de Israel. Y a muchos no les preocupan las ovejas. Si comen, si no comen, pues lógicamente, hermano, hermana, tampoco es meterse uno en el rancho. Pero por discernimiento uno sabe cómo está la situación de la persona, del hermano, de la hermana, solamente cuando están entrando o solamente cuando les doy una pequeña mirada. ¿Cuál es la situación? Hermano, esta mañana alguien en guerra espiritual oraba, Señor, que las iglesias grandes se acuerden de las pequeñas. Pero eso es imposible. Eso es como la multinacional X, viendo la empresita X, no va a tener compasión. Por el contrario, la multinacional le hace competencia para destruir la pequeña empresa. Qué lindo fuera que nosotros como pastores nos uniéramos, nos ayudáramos. Pero ¿cuáles son las coberturas? Yo te ayudo, pero me da el 10 o el 20. Eso no es ayuda. Eso está diciendo que le presto los muebles, pero me tiene que pagar. Es como un alquiler. Entonces, hermano, sí, ellos pasaron como nosotros, pero se les olvidó de dónde los sacó el Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, hermana, el pueblo de Israel fue también dispersado. Por eso dicen que hay avivamiento en Colombia. ¿Pero dónde? Si la gente está desviada, la gente no se quiere congregar, está confundida, está dolida, está humillada, está en la ruina. Hermano, ¿por qué? ¿Por causa de quién? De nosotros los pastores, que si nos entregan un liderazgo para pastorear, lo primero que debíamos de hacer era unirnos. Pero ¿qué hizo estos reyes? Lo único que hicieron fue dispersar. Entonces es tanta el analfabetismo que las ovejas, en el caso mío, cuando todavía soy oveja, porque soy pastor que todavía huele a oveja, pero seguía a una denominación, pero no seguía a Cristo.
¿Por qué? Porque tú dices, sigo a Cristo. Mentiras. Porque tú dices, mi iglesia tan linda, las sillas, el grupo de alabanza, pero tú nunca le das gloria a quien en verdad debe darle gloria, que es a mi Yeshua Hamashiach. Entonces miramos lo material. Y dice la palabra, hay de los pastores. ¿Sí ven? Ayer hablaba el Señor de los ayes. Y hoy vuelve y lo confirma. Porque hay 194 hay. 194 advertencias. 194 dolencias. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Sí ve? Hay de mis pastores. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche son pastores. Unos en servicio y otros próximos a servir. Próximos a servir los niños. Pero ustedes ya están sirviendo, mamás y papás, porque ustedes tienen sus hijos que son las primeras ovejas. ¿Cómo las tienen a sus ovejitas? Maltratadas, magulladas, golpeadas, intimidadas. Papá, mamá, trasquilada. ¿Se ha sentado a estudiar la Biblia con tu hijo o con tu hija? Si no lo haces, eres un mal o una mala pastora. ¿Sí ven? Es que no es decir, yo vengo a una iglesia y soy cristiano y estoy orando por mis hijos para que lleguen. No. Primero siéntate como testimonio y enséñale la palabra. Así como cuando nos enseñaron la cartilla Nacho, Michín, ¿cuál otra? Charry. La Charry es la más antigua, ¿cierto, hermano? Pero esa Charry es de los mejores principios para la formación del niño. Entonces, hermano, así como nuestros padres se sentaron con nosotros, ¿por qué nosotros como padres espirituales no nos sentamos con la oveja? ¿Por qué no abrimos la escuela bíblica? ¿Por qué no abrimos el instituto? ¿Sí ve, hermano? Y toda iglesia aprobada por el ministerio está avalada para abrir su escuela o instituto. Que no es reconocido para el gobierno ante el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación lo que se dicta en una iglesia, porque eso es solamente enseñanza denominacional. Lo que tú aprendes en la iglesia no te sirve ni te lo van a avalar en una universidad, solamente es muy interno. Pero hermana, cuando hay las oportunidades para que nos avalen ante la secretaría, la congregación no le interesa. El buen pastor hace diligencias y es diligente ¿para qué? Para que aprueben en esta iglesia los diplomados de esta iglesia. Para que tú digas, tengo una carrera técnica o una carrera tecnológica, teológica, no sé cómo le quieras llamar. Pero no digas, no, tengo un titulito de la iglesia. Este titulito de la iglesia, si no está avalado por la Secretaría de Educación o el Ministerio, no vale para nada. Para que lo tengan en cuenta. Hay ministerios, institutos que sacan más pastores que pan. Hermano, los están tumbando. Honestamente, y lo digo con autoridad, porque aquí hay una abogada que tiene la autoridad para decir quién está aprobado y quién no está aprobado. Entonces, hermano, ganan plata, ganan mucha plata. Y el pastor se ufana, es que estudié en tal parte. Es un cursito de la iglesia. Es un cursito de la iglesia. No está respaldado, no está sopesado ni por la secretaría ni por el ministerio. Y eso es así, hermano. Así de gente estudiando para pastores. Y se ufanan. ¿Y usted dónde estudió? En tal parte. Y usted en la Javeriana. Ah, pero eso es católico. Pero me dio unos principios. ¿Sí ve? Entonces, hermano, hermana, nos distraen tanto, nos engañan tanto,
que eso ya el Señor está cansado. ¿Y de dónde viene el engaño? Desde el altar. ¿Por qué? Porque en el altar el siervo, la sierva, también fue engañado. Porque la única preocupación era ser pastor, que me llamen pastor o pastora. Hermano, qué lindo que a uno le digan siervo. Siervo. Es más loable que a ti te digan siervo, sierva. Uy. Pero pastor o pastora, a cualquiera le dicen en una iglesia. Como decir en el mundo, doctor o doctora, a cualquiera le dicen doctor o doctora. Infortunadamente, así tiene que ser. O se predica la verdad, o seguimos en el engaño. Entonces, hermano, hermana, ¿problemas tenemos? Claro. Pastor, ¿cuál es tu motivación? Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Quién habla? El dueño. ¿Quién nos está hablando? Nuestro Yahweh. Nos está llamando la atención. Si nos estamos preparando, preparémonos bien. No nos cansemos, hermano. No nos cansemos de estudiar. No es recibir un título en la iglesia y ya con eso. No, hermano. No. Tenemos que aprendernos las 52 doctrinas del cristiano. Pero nos enseñan solamente el caminar con Yeshua HaMashiach, los 6 niveles de 4 o 5 meses y ya somos los grandes teólogos. Pero se les hace preguntas, ¿en verdad? ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso dónde está? ¿Y esa materia homilética, eso de dónde salió? ¿La exégesis de dónde salió? De la palabra. Es la palabra de Yahweh. Entonces, miren cómo estamos nosotros desviando las ovejas. Y la oveja se ufana. No es que yo soy de la iglesia tal, de donde mi pastor. Pero ¿qué sabes de teología? ¿Qué te enseñan de teología? No, las paredes, lo lindo que es la iglesia. Pero ¿qué aprendiste, mi hermano? ¿Qué te están enseñando? ¿Sí ven? Y dice el 2, 23:2. Por tanto, así ha dicho Yahweh de Israel a los pastores que se apacientan. ¿Sí ven? Viven para ellos. A ustedes los ven como el dinero. Se apacientan. Claro, dice por ahí un versículo que el obrero es digno, pero será, pregunto yo, me corrigen ustedes. Si nosotros vamos a una empresa X del mundo, firmamos un contrato que dice, y la empresa le pagará quincenal o mensualmente o semanalmente, ¿cierto? Esto me dice que para que me paguen 15 días, tengo que haber trabajado 15 días. Si me pagan mensual, tengo que haber trabajado 30 días. Pero eso no sucede a nivel iglesia. ¿Por qué? Porque si yo quiero un salario, tengo que abrir la iglesia 30 días al mes y enseñar 30 días al mes y predicar 30 días al mes para ganarme el salario. Porque yo no puedo ser el presidente de la multinacional. Yo no puedo ser el político que trabaja al mes 12 días y devenga 30 días. ¿Sí ven? Yeshua HaMashiach trabajó 3 años y medio por su ministerio preparando. ¿Y nosotros por qué no preparamos? Entonces dice la palabra, vosotros, o sea nosotros, dispersáis de mis ovejas, porque las ovejas no son del pastor, las ovejas son de mi Padre Celestial, somos nosotros de Él. Tú no eres pertenencia a tu pastor, pero el pastor, mis ovejas, no me toquen mis ovejas, no me las miren, mi oveja es de acá. Hermano, si tú no la pastoreas, déjela ir. Déjela ir donde la pastoreen. Déjela ir donde le enseñen, para que no le engañen más.
Aquí dice la palabra, vosotros dispersaste mis ovejas y las espantó. Hermanos que vienen de otras iglesias, no, es que en esa iglesia pedían anillos, pulseras, todo. Hermanos, eso no es bíblico. ¿Por qué te dejas robar? Porque hay ignorancia, porque no has estudiado, porque no has escudriñado, porque tú le estás entregando tu anillo, tu pulsera al hombre. El Señor no necesita de tu pulsera, de tu anillo, de tu dinero para bendecirte. El Señor necesita es tu corazón. Entonces, hermano, mire cuál es la motivación. Es que ser pastor es uno hace plata de la noche a la mañana. No. O bueno, aquí no se enseña eso. El evangelio de la prosperidad está en otro lugar. El único próspero es el pastor, porque la congregación está en la ruina. ¿A costa o a merced de qué? De todo lo que habla de prosperidad. Y a todo le pone prosperidad. Hermano, si siembra aquí, recibe. Si da allá, recibe. Si mete en este bolsillo, recibe. Si mete en esto otro. Hermano, hermana, no es así. Para que el Señor te bendiga, solamente doble tu rodilla, póstrate y clama. Pero lo que tú estás haciendo es llenándole las arcas al hombre. ¿Y quejas a quién? ¿A quién? Tú, mi hermano, por no escudriñar, por no estudiar, por dejarse impresionar por los moles de concreto. Pero es que cuando el Señor te llame, no te va a decir, bueno, papito, ¿y dónde te congregabas? No en esta iglesia. En la iglesia, ahora ya mire cómo es la vida. Ya no le colocan nombres bíblicos. Y yo estaba hoy depurando las redes sociales de la iglesia. La iglesia José del Carmen no sé qué. O sea que es del hombre. Porque yo dije José del Carmen, uy Señor, ¿yo cuánto llevo de cristiano? Yo me voy a... Dime dónde dice José del Carmen. Y abro la página, no, el pastor José del Carmen no sé qué, y Lucila de no sé qué. ¿Está bien eso? Estamos dejando al Señor de lado para ponerme yo. Entonces, por eso es que las congregaciones dicen, vamos a la iglesia del pastor Eutimio. No, vamos a la iglesia de nuestro Padre Celestial. No corra a una iglesia de hombre. Corre a la iglesia del Señor. Porque tú no dices, voy a la multinacional del doctor tal. Tú dices, voy a la multinacional tal, ¿cierto? Entonces, al mundo le damos el sentido figurado, pero a la iglesia la desfiguramos. Porque tú vienes a la iglesia, es iglesia cristiana, restauradora de portillos y de por ti. Tú no vienes a la iglesia del pastor. Nunca diga, es que mi pastor te va a liberar, te va a sanar. No, hermano, el que lo hace, tú no lo nombras. Di, allí en mi iglesia se mueven liberaciones, sanidades por la unción del Espíritu Santo. No, es que mi pastor es ungido, es que mi pastor. Entonces la oveja viene y lo mira a uno como animal raro. Y uno orando y la oveja. Hermano, hermana, no pasa nada. Di y sé claro, la iglesia del Señor, allá en mi iglesia, porque si tú haces parte de esa iglesia, haces parte. Y tú te apropias, dice mi iglesia, no la iglesia, porque eso es un tono despectivo. Tú no dices, le presento ahí al cucho ese, al que dice que es mi papá. No, le presento a quién. A mi papá. Le presento a mi esposo, a mi esposa. Tú no dices, mire, le presento a la que duerme conmigo. ¿Cierto que no? Entonces al mundo le damos los títulos, le damos la reverencia, pero a las cosas del cristianismo no le damos reverencia. Entonces tú dices, te invito a mi iglesia. Allá se mueve el Espíritu Santo. Allá el Señor ha hecho sanidades, liberaciones de todo.
y la persona viene más tranquila, porque no está mirando al hombre, está creyendo a lo que el Señor puede hacer. Pero cuando tú dices, donde el pastor, donde mi pastor, hermano, la persona está a la expectativa. Por eso en muchas iglesias, y me ha mostrado hoy el Señor, no vamos a la iglesia que mi pastor eso se quita el saco y lo tira y todo el mundo cae. Y si él lo tira y tú no caes por estar a la expectativa, ¡pum!, te empujó y te mandó al piso. Eso tampoco es, hermano. Nos dejamos engañar. En los altares se levanta la adivinación, se levantan muchas cosas, precisamente por eso. Porque cuando tú vas a un circo, allá hay mucho ilusionismo, allá hay mucha magia, y tú no sabes cómo la hacen, pero tú la ves. Y en la iglesia presentan muchos payasos, haciendo magia, haciendo cosas, y como tú no ves. ¿Sí, hermano? Tenemos que quitarnos el velo. Y hoy el Señor está dando lapo. ¿Por qué, hermano? Porque así como le dio lapo al pueblo de Israel y a los líderes de Judá, así nos está hablando a nosotros. Hermano, hermana, ¿venías con el interés de escuchar una palabra de prosperidad? ¿Sabe qué te dice el Señor? Escudriñe la palabra para que nadie te engañe. Señora. Versículo que es Proverbios 23. Lo voy a leer en voz alta en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría y el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Muy bien, hermano, gracias por el aporte. Proverbios 23, claro. Ese es de enseñanza, ¿sí? Entonces, mire el aporte de la hermana. En otra iglesia, hermana, no te dejan hablar, porque serías irreverente en otra iglesia. Y es que el espíritu se mueve y nadie puede respirar. No, mi hermano, quitémonos la religiosidad, porque todos venimos a una iglesia a aprender. Entonces, ¿tú cómo vas a aprender si nadie te deja opinar? Nadie te deja preguntar. Hermano, aquí tú puedes preguntar. Lo que pasa es que hay hermanos o hermanas que se toman la palabra y no es así. Un ejemplo, Proverbios 23, lo voy a leer, claro, porque se le da la autoridad, ¿cierto? Ese versículo me abre más el espectro teológico y les enseña una vez más a ustedes que para estudiar hay que invertir. Al mundo, para estudiar, invertimos. Pero para las cosas del Señor tenemos un espíritu de tacañez. Se nos dice de un libro de 15,000 pesos. No. O dicen, déjemelo fotocopiar que me sale más barato. Hermano, hasta en eso también, el plagio también, ¿cierto? Entonces, no, hermano. Me gusta el versículo, gracias hermana porque eso es para una prédica. Bueno, gracias por el aporte. Ustedes pueden aportar porque el beneficio es para todos. Yo soy de los pastores que digo que siempre aprendo de ustedes. Ustedes no aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. Con cada pregunta, con cada interrogante, claro hermano, pregunte. Es noche de preguntas. No, pastor, otro aporte. Voy a compartir aquí el versículo de San Juan 10:11, que dice el Señor: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Amén. Está aquí, hermano, está en la prédica. Lo que pasa es que ya está por el tiempo. Claro, el buen pastor. Y si tú vas del 11 al 16, encuentra todo lo que el Señor está hablando en esta noche. Entonces, hermano, las espantamos, no las cuidamos. Y dice la palabra, mire, he aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Hermano, hermana, ¿será que el Señor va a ser complaciente con nosotros? No. Si Él nos delegó un trabajo, Él lo pudo haber hecho solo. Pero, hermano, nos delegó a nosotros. Y muchas veces hay maldad.
hermano, hermana, Él va a castigar esa maldad. Y dice el 3, pastora 23:3. Y yo mismo, ¿sí ven? Él recogerá el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque hay unos hermanos y hermanas que no quieren estudiar. Entonces, claro, se dispersaron, pero Él las va a recoger y las hará volver a sus moradas. A la iglesia, ¿cierto? Y crecerán y se multiplicarán. Hermano, tú en el mundo no te multiplicas. En una iglesia, los pastores no se multiplican. Las que se multiplican son ¿quiénes? Las ovejas. ¿Sí ven? Entonces aquí está el versículo. Y vayamos allí a Ezequiel 34, por favor. Ezequiel 34, del 1 al 12, no alcanzamos a estudiar todos los versículos, pero le ruego el favor que en sus casas profundicen. Ezequiel 34, del 1 al 12. Vino a mí palabra de Yahweh, ¿sí ven? Es que ellos sí tenían la autoridad, porque tenían una comunión más directa. Dice la palabra que el profeta Ezequiel dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, dice el 2, hijo de hombre, ¿sí ven? Ezequiel, el Señor le dice hijo de hombre, porque él era hijo de hombre, como somos nosotros hijos de hombre, ¿cierto? ¿A quién le dijeron hijo de Yahweh? A Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Hijo de hombre profetiza contra, no a favor, contra los pastores de Israel. Aquí ya es Israel. Arriba en Jeremías era Judá. Profetiza bien a los pastores. Así ha dicho Jehová. Pero el profeta no dijo, uy, un momento de inspiración, un momento de revelación, silencio que les voy a hablar, cuidado. No, aquí dice, así ha dicho Jehová, el Señor. Hay otra advertencia de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Sí ven? No apacientan los pastores a los rebaños, se la pasan de reunión en reunión, tomando trago, porque así es, y las ovejitas, a quienes deben apacentar, hermano, distraídas, desviadas en el mundo. Y dice, hermano, el 3, coméis la grosura y os vestís de la lana. ¿Cierto? O sea, les trasquilan, a la oveja le trasquilan y da lana. A ustedes los trasquilan, no aquí, no sé dónde, los trasquilan con el dinero, buenas pintas, buena casa, buen carro, y la ovejita a pie, con los zapatos rotos y aguantando hambre. Miren la palabra. La engordada, la degollasteis. Uy, esa hermana tiene un buen empleo. Uy, hermano, póngamela aquí en el liderazgo de la iglesia. Pero ella no ha estudiado nada, pero póngamela en el liderazgo. ¿Sí ven? Entonces, la engordada degolláis. O sea, la que tiene medios. Hermano, mas no apacienta a la ovejita, al pobre, a la pobrecita ovejita, a la que no tiene que dar, a la que vive en estrato 1, porque la engordada vive en el estrato 20. Y mire cómo hacemos acepción de personas. Y dice el 4, mi hermano, mi hermana, no fortaleciste las débiles, o sea, no las enseñó, no las adoctrinó, ni curaste la enferma. Tú puedes venir con el problema que venga y el pastor ni se inmuta. Ni vendasteis la perniquebrada. ¿Sí ve, hermano? Y de ahí en adelante, hermano, lee ese versículo, ese capítulo. Y vayamos ya para terminar lo que decía mi hermano Juan 10, del 1 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor no duerme. El buen pastor no apaga el celular. El buen pastor no le quita el lunes al zapatero. Pero ya entendimos que el pastor ahora
abrió o nombró el lunes del pastor. Ya no es el lunes del zapatero, es el lunes del pastor. Porque el pastor, hermano, se desconecta de todo el mundo el lunes. ¿Dice la Biblia eso? No. Yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Está aquí, está allá, trabajando incesantemente. ¿Cierto? Y dice el 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Cuántos huyeron en la pandemia? ¿Cuántos dejaron a merced del lobo las ovejas de Yahweh? ¿Cuántos fueron irresponsables y cerraron las iglesias? ¿Por qué, hermano? Porque el sueldo o el salario no les daba. Entonces, mi hermano, mi hermana, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ¿cierto? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Por eso hoy vemos mucho cansancio espiritual, amnesia espiritual, sordera espiritual. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque el pastor, que debió haberlas pastoreado en ese tiempo, se apartó, se retiró y se fue lejos. Entonces la oveja, con falta de formación, ¿qué hizo? Se dispersó. Se fue para el mundo, se fue para otro lugar, se fue para una secta. ¿Sí, hermano? Porque el pastor, si, hermano, asumió una responsabilidad, tiene que de principio a fin responder. Pero él no puede decir, no, ya me cansé y dejo todo tirado. Hermano, hermana, no es así. Hace poco estuve en un pueblito cercano. ¿Cuándo fue? Mañana, el viernes va a ser 8 días. Un pastor me invitó, iban a entregar una iglesia. Me dice, pastor, coja la iglesia. Le dije, no, pastor, eso no es así. Más problemas de los que tengo en la iglesia, yo no voy a asumir un problema. Me parece un acto irresponsable del pastor que vaya a entregar la iglesia. ¿Sí, hermano? ¿Es bíblico eso? Es darle la espalda al Señor. Y tal vez yo decía, bueno, si tuviera pastores preparados hasta de pronto, y era en tierra caliente, o yo me había ido para allá y ustedes aquí en la nevera. Pero sí, hermano, ¿cómo? Eso es como, me fue mal en el negocio, le vendo ahora. Cuidado, mis amados santos y santas. Nunca vayan a comprar una personería jurídica. Porque la personería jurídica, gracias a Yahweh y al Ministerio del Interior, es totalmente gratuita. Pero tu afán de ser pastor, compra personería. Y hay pastores que entonces, no me dio el negocio, entonces vendo mi iglesia, vendo la personería.